Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el programa de entrenamiento para la aplicación de la IA generativa. El día de hoy vamos a ver ya casos prácticos para utilizar el modelo de simulación de Monte Carlo aplicada a riesgo operacional, ya sea para la valorización de una situación potencial de riesgo, como para poder estimar pérdidas esperadas e inesperadas. ¿No? El VAR, 95-99%. Eso fue lo que en algún momento tú me preguntaste, Segma, que cómo podía generar el cálculo Ujú. del VAR operativo. Bueno, vamos a verlo aquí cómo se hace de una forma muy sencilla. Eh, lo primero que tenemos que saber es que el modelo de Monte Carlo es un modelo estadístico que utiliza dos variables importantes. Primero, una distribución de severidad, impacto, y una distribución de probabilidad, llamada Poisson. ¿Por qué usa dos variables? Porque nosotros cuando buscamos determinar la exposición del riesgo operacional, tenemos que darle dos parámetros. Uno, ¿qué tan probable es que esta situación se materialice? ¿No es cierto? ¿Qué tan probable o qué tan frecuente? Dependiendo de cómo queramos llamarle. Si yo le quiero decir qué tan frecuente es que me pongan una multa, yo voy a mirar, por ejemplo, mi histórico de pérdidas y diré, bueno, efectivamente, que me multen puede ser en promedio de unas 2 o 3 veces por año. Entonces, si yo le doy ese parámetro y me dice, oye, que en promedio, de repente, en el 60-70% de las veces, históricamente me multan entre 2 y 3 veces al año, lo que le estoy diciendo es que estadísticamente, que sean 2 o 3 eventos al año, ese promedio será un promedio de 70%. Que sea uno, de repente un 10% de probabilidad, que sea 4, de repente un 5%, que sean 5, que sean 10, menos del 1% de probabilidad. Se va a formar una distribución con ese parámetro. Y cuando hablamos de severidad, le estamos diciendo el impacto potencial. ¿Cuál es el impacto potencial, por ejemplo, de esa multa? Bueno, a ver, puede ser en promedio entre, a ver, anualmente, entre unas 4 y 6 UITs, anualmente. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer es, va a construir una distribución de impacto, tomando en cuenta que en el 95% de confianza, las pérdidas anualizadas podrán ser entre un 4 y un 6%, un 4 y 6 UITs, por ejemplo, que es muy poco probable que sean 7, 8, 10 UITs y que es poco probable que sea 0 o 1 UIT. Entonces también va a construir una distribución de pérdidas. ¿Okay? Vamos a hablar de dos variables, severidad, impacto y probabilidad. ¿Ok? ¿Cómo usamos la inteligencia artificial en este caso? Nosotros le vamos a dar ciertos parámetros a la distribución para que éste construya sobre la base de la instrucción que le demos una distribución de frecuencia y una distribución de severidad. Y que en la distribución de severidad nos estime la pérdida esperada, la pérdida al 95% de confianza o 99% de confianza. ¿Ok? Entonces vamos a ir a nuestro agente, vamos a ir a nuestro agente GPT y lo que vamos a hacer en primer lugar es, por ejemplo, pensemos primero que queremos actualizar una base, queremos calcular de una base de eventos de pérdida, queremos utilizar esa información histórica para calcular esas pérdidas esperadas. Yo les voy a compartir aquí por el chat interno una base de datos que tenemos de ejemplo que puede servir específicamente para que ustedes también vayan haciendo el ejercicio a medida que vamos desarrollando esta clase. Entonces, permítanme aquí, les voy a compartir el archivo. Acá está. Material. Es una base de datos en Excel. Pero para eso ya tendríamos que tener el usuario No, 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 no. del No, ChatGPT, no. ¿no? Basta que tengas el usuario. Basta que tengas el usuario únicamente. La cuenta Plus solamente te va a servir para generar un agente. La cuenta Ok. Plus te sirve para generar un agente. Tú puedes hacerle preguntas, tú puedes subir ese Excel. Y claro, hay ciertas limitaciones, obviamente, ¿no? Si yo le pido, si le hago 20 preguntas, pues una cuenta estándar no te va a atender 20 preguntas, te atenderá, creo que son 5 o 6 preguntas y luego te congela por un par de horas. Y luego te dice, bueno, regresa en un par de horas y hablamos. Entonces, hay ciertas limitaciones, pero por lo menos para efectos prácticos de este ejercicio, vamos a utilizar esa base de datos y les voy a enseñar cómo hacer el prompt, cómo hacer esa instrucción para que ustedes puedan sacarle el mayor provecho posible. Entonces, ya les he compartido por el chat interno esa base en Excel. Yo la voy a subir. ¿Cómo la subo? Descarguen ese archivo, luego le dan aquí al Ujú. botón más
agregar fotos de archivos, buscan el archivo, por ejemplo, en este caso voy a buscar el archivo en mi carpeta. Vamos a ver, este tengo el 25 y vamos a buscar el archivo. Acá está. Es una base de datos inventada, con datos peruanos así inventados totalmente. Y listo, ya sube el archivo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer siempre para asegurarnos que han leído la información es hacer una pregunta básica. Primero, ¿qué información? ¿Qué información ves en el archivo? Eso, ¿para qué hacemos esa pregunta básica? Primero es para ver que efectivamente lea el contenido. En este caso, lee el contenido y nos va a dar seguramente un resumen. Dice, bueno, acá está haciendo justo el análisis de la información y seguramente nos va a dar, bueno, esto corresponde a una base de eventos que tiene ciertos campos. Vamos a ver qué es lo que dice por aquí. Y está leyendo el archivo y acá está. Entonces, vamos a ver, acá está justo efectivamente, contiene una hoja titulada Data, que tiene estos campos, el ID, la descripción corta, el factor de riesgo, la pérdida, recuperación, pérdida neta, fecha, inicio, tipo de evento, línea de negocio, cuenta contable y otras columnas auxiliares. ¿Ok? Entonces, para efectos prácticos, leyó. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, sabiendo que tiene estos campos, le vamos a pedir que haga, por ejemplo, que genere, yo le puedo pedir dos cosas. Uno, que me dé el resultado o que me genere el código. Primero vamos a pedirle que me genere el código. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, como este es un agente ya entrenado como riesgo operacional, ya no necesitamos darle un rol. Darle un rol sería, eres un especialista en riesgo operacional, en métodos cuantitativos, ¿no es cierto? Ese es darle el rol. Lo que nosotros vamos a ir es directamente a la tarea, que es la tarea que es la actividad que va a ejecutar. En este caso, entonces, yo le voy a pedir que haga lo siguiente. Considerando que tienes una base de eventos de pérdida, necesito que, acá viene la instrucción, generes el código Python para la simulación, para el cálculo del valor en riesgo utilizando la simulación de Monte Carlo. ¿Ok? Vienen los criterios. Necesito necesito que generes 100.000 escenarios. Uno, usa el valor semilla de 100. El valor semilla es un dato que se le da para que pueda seguir generando nuevas iteraciones con el mismo resultado final, para que no genere datos aleatorios. Usa el valor semilla 100. Esto. Allá. Usa una distribución log normal para la distribución de severidad y una distribución de Poisson se escribe para la distribución de frecuencia. ¿Ok? Ya le estamos dando los parámetros, que tome en cuenta la distribución de severidad, log normal para la estimación del impacto y Poisson para frecuencia. ¿Por qué log normal? Porque los eventos de pérdida van de 0 a negativo. Es distinto una distribución normal en riesgo de mercado, una distribución de riesgo de mercado, una distribución de volatilidad de riesgo de mercado tiene 0 al medio, más y menos. En este caso, la distribución log normal parte de 0 y se hace negativo. ¿Vale? ¿Para qué? Para que podamos tener solamente el tramo de la pérdida negativa. Entonces le hemos dicho que use 100.000 escenarios, valor semilla 100, use una distribución log normal para distribución de severidad y una distribución de Poisson para la frecuencia. ¿Ok? Adicionalmente, estima el VAR al percentil 95% y 99% de confianza. Uno. Lo segundo, genera una gráfica con la distribución de pérdidas operativas, una distribución de pérdidas, considerando
la pérdida esperada, la pérdida inesperada, y el VAR correspondiente, al 95% y 99% de confianza. El percentil, perdón, al percentil. Percentil. Ok. ¿Qué más queremos? Queremos que calcule el VAR, queremos que haga 100.000 escenarios, use una distribución log normal y distribución de frecuencia. ¿Ok? Am, Genere el código Python. Ya. Ok, entonces ya le hemos dado todas las instrucciones que queremos que haga. En este caso, como ya tiene el rol, es un analista de riesgo operacional, vamos directamente a la instrucción. No necesitamos decirle, eres un analista de riesgo operacional. Ya no, porque ella se compró la idea que es un analista de riesgo operacional. Y claro, le estamos dando esos parámetros para que él haga la estimación. Primero que me genere el código Python y luego le voy a pedir que ejecute el código Python. ¿Ok? Entonces acá vamos a decirle, necesito que genere el código Python. Listo, perfecto. Entonces lo primero que le damos es, ya tenemos todas las instrucciones. Ah, me falta un pequeño detalle. Que genere la distribución del var, el var, acá le vamos a pedir, considerando, tomando en cuenta, tomando en cuenta, tomando en cuenta la pérdida bruta. Ahí está, eso me faltaba. La pérdida bruta. ¿Por qué la pérdida bruta? También podría haber dicho la pérdida económica, la pérdida neta. Pero primero vamos a estimar la pérdida bruta, porque luego vamos a estimar, vamos a introducirle un control para que nos refleje la pérdida neta de controles. ¿Ok? Entonces acá vamos a hacer solamente una primera estimación en general. No le estamos pidiendo por factor de riesgo, no le estamos pidiendo por línea de negocio. Podríamos haberle pedido acá que me haga una estimación de las pérdidas por factor de riesgo, por tipo de evento o línea de negocio. Tenemos esta información. Esta base de datos tiene factor de riesgo, tiene tipo de evento, 1 y 2, y tiene la información de línea de negocio. Entonces podemos utilizar cualquiera de esas tres variables para pedirle que nos haga una estimación de pérdida esperada e inesperada. Primero, esto es con respecto al total. No respecto acá, tomando en cuenta la pérdida bruta total, para que no haga la estimación por cada variable. Luego vamos a pedirle, oye, quiero que hagas la estimación de las pérdidas del VAR, pérdida esperada, pérdida inesperada, por factor de riesgo, por tipo de evento o por línea de negocio. Vamos a empezar a quebrar ese tipo de información. Primero vamos a generar una genérica. Vamos a hacer una genérica. Ya hemos copiado todo el texto y la voy a dar a ejecutar. Entonces, como acá yo le estoy pidiendo que me genere el código Python, yo no necesito saber programar. No necesito programar porque para eso mi agente está entrenado en programación. Entonces, lo que va a hacer aquí, si vemos un poquito más abajo, está dice, analizando. Y lo que está haciendo, está desarrollando el código Python. Está llamando a las librerías de Python, está fijando la semilla que le dimos en valor 100, está tomando en cuenta que las pérdidas, usa la pérdida de información, pérdida bruta, y está generando el total de pérdidas. Acá están los parámetros. La media, mu, toma en cuenta las pérdidas brutas, solo valores positivos, no va a tomar valores negativos. El sigma, la volatilidad de las pérdidas. El, el lambda toma en cuenta la distribución de Poisson, la frecuencia de ocurrencias, y va a generar 100.000 escenarios. Luego dice, va a simular la frecuencia para cada año, va a generar una distribución de frecuencia tomando en cuenta la distribución de Poisson, y me va a generar los resultados agregados. Va a sumar las pérdidas, la media, la volatilidad y la frecuencia de ocurrencia. Me va a calcular las métricas, el VAR al 95, el VAR al 99, pérdidas esperadas, pérdidas inesperadas al 95, 99% de confianza, y me va a generar la gráfica. Acá está toda la gráfica. ¿Ok? Entonces ya me generó el código Python. Y acá están los resultados. Me dice, por ejemplo,
acá está el gráfico, vean, por ejemplo, ya acá están los resultados consolidados. La pérdida esperada son 396.000 soles, el VAR 683.000, el VAR al 99, 1.069.000, pérdida inesperada 287.000, pérdida inesperada al 99, 672.000. Y acá está el gráfico. Ya me generó el gráfico con la distribución de pérdidas al 95 y 99% de confianza. Entonces, ahora imagínense ustedes que necesitan hacer una estimación de pérdidas tomando en cuenta la información histórica de sus eventos. Ojo, para efectos de seguridad de ustedes, porque al final siempre seguridad de información dice, no, es que esta información se publica, esta información no se publica. Es lo primero que deben tener en cuenta ustedes. Esto tiene una serie de controles de privacidad, es decir, nadie puede acceder a su cuenta a menos que ustedes les den la clave, obvio. A menos que vulneren su clave, van a acceder. Mientras tanto, no van a poder acceder a su información. Uno. Dos, sugerencia. Si van a subir un archivo, suben información genérica. No pongan nombre de la empresa, no pongan nombre de clientes, no pongan datos de cuenta, saldos de clientes, nada, o sea, nada que sea información de uso personal, pongan. Solamente el nombre del proceso, la línea de negocio, el producto, el importe bruto neto, información general, para que ustedes también tengan un control previo y no pongan información de índole personal, mucho menos información de la empresa, o sea, que se visualice el nombre de la empresa, no. Limpien su base de datos, quiten los campos que hagan referencia a nombres de clientes, cuentas de inversión, saldos, desaparezcan de esa columna y suban información ciega y muda para que no haya conflicto. Entonces, con esta información, nosotros ya sabemos que la pérdida esperada, tomando en cuenta la distribución de frecuencias y la distribución de probabilidad, perdón, la severidad y frecuencia, la pérdida esperada son 396.000 soles. ¿Qué significa un VAR al 95%? Que, a ver, que en el 95% de probabilidad, de confianza, perdón, las pérdidas podrían llegar a ser hasta 683.000 soles. Y si estuviésemos hablando de 99% de confiabilidad de la información, podría llegar a ser hasta 1.069.000. Recuerden que cuando estamos hablando de pérdidas esperadas, inesperadas, esto se convierte en una cosita así, ¿no? Voy a hacer el gráfico, se hace una cosa así, perdón, se hace una cosa así, ¿no es cierto? Y sácate. ¿Listo? En este caso me está diciendo que mi pérdida esperada es esto. Esta es mi pérdida esperada. Acá está, voy a cambiar de color. Voy a poner en azul. Esta es mi pérdida esperada. Esto es lo que en promedio yo debería estar esperando perder. 396.000. Esta es mi pérdida esperada. ¿Ok? Mi pérdida inesperada será la diferencia entre el VAR y esto. Por ejemplo, 683.000 menos 396.000 me da 287. Es decir, esto sería mi pérdida inesperada al 95%, que serían los 287.000. La diferencia entre el VAR, ¿no es cierto? Entre el VAR y mi pérdida esperada, esa es mi pérdida inesperada. Y al 99% de confianza sería esto más. Sería nuevamente la diferencia entre el, el La pérdida esperada. está, la pérdida esperada y el VAR al 95%, la pérdida inesperada sería la diferencia. O sea, 1.069.000 menos 396.000 me debería dar 672.000. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que eventualmente mi pérdida esperada estaría sobre los 390.000, más o menos. Mi pérdida inesperada al 99% de confianza podría ser unos 670.000. Y el VAR al 99 sería 1.069.000. Esto, que lo hemos generado en cuestión de segundos, nos puede servir para tipificarlo por línea de negocio, por producto, por proceso, por macroproceso, dependiendo qué información tenemos en esta base. En este caso, si nosotros nos remitimos a la base de información,
yo tengo, por ejemplo, tengo factor de riesgo. Vean por aquí, tengo acá factor de riesgo. Tengo factor de riesgo. Yo puedo generar pérdidas esperadas e inesperadas por factor de riesgo. Puedo hacerlo por tipo de evento 1 y 2 y puedo hacerlo por línea de negocio. Puedo estimar el VAR de pérdidas por factor, por tipo o por línea de negocio. ¿Ok? Hasta aquí. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Clara la No, idea? sí. Sí, ya. Ok, ahora vamos a pedirle Sí, claro. que haga la estimación de la pérdida, pero por factor de riesgo. ¿Ok? Como ya nos dio un resultado confiable, le vamos a decir que haga la estimación por cada factor de riesgo y que nos represente en una tabla. Entonces le voy a decir aquí, calcula la pérdida inesperada, y el VAR al percentil 95% y 99% de confianza por, vamos a preguntarle, por factor de riesgo. Entonces vamos a hacer así, por factor de riesgo. Ahora lo que le voy a decir es cómo lo quiero ver. Quiero una tabla. Elabora, elabora una tabla por factor de riesgo, por factor de riesgo, y determina la pérdida, las pérdidas, la pérdida esperada, inesperada y el VAR al 95 y 99% al percentil. Hay que ser bien preciso cuando le digamos las cosas. ¿Por qué? Porque si yo le digo, dame estos resultados, pero no le digo cómo quiero verlo, él se lo va a inventar. Recuerden, esto es como si estuviéramos programándole algo y tenemos que ser bien precisos en las instrucciones para que nos dé la respuesta como nosotros queremos. Si yo no le Ujú. preciso cómo quiero ver la tabla, de repente me lo da en texto corrido. Pero si le digo, elabórame una tabla, o si le digo al final, elabórame un gráfico, pues también podríamos establecer por cada factor de riesgo. Entonces vamos a ver, ya hemos pedido esto, y vamos a dar el intro para que calcule, en este caso, en una tabla, la pérdida esperada e inesperada por factor de riesgo. Entonces, nuevamente, si vemos su detalle, empieza a hacer el mismo ejercicio, pero por factor de riesgo. Aquí está, factor de riesgo. Realiza las simulaciones por cada factor de riesgo, calcula los parámetros tal cual como ya los tenemos listos, simula las frecuencias, la severidad, calcula las métricas, barra de 25 es pérdidas esperadas, pérdidas inesperadas al 95-99, y convierte resultados en una tabla, en data frame. Acá está el data frame. Acá tenemos por factor de riesgo. Ahora vamos a ver su tablita. Acá está. Ahora me definió por factor de riesgo, vean, la pérdida esperada, el VAR al 95%, la pérdida inesperada al 95%, el VAR al 99% y la respectiva pérdida inesperada al 99%. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, a ver, de los eventos de pérdida materializados por tecnología de información, la pérdida son 10.736 soles, promedio. El VAR al 95% de confianza llega a ser hasta 163.000, ¿ok? 16.000. No, perdón, Ujú. 16.315. Y hay una pérdida inesperada de hasta 5.578, ¿ok? Al 95%. De recursos humanos, para factor personas, hay 300. 365.000 soles, de las cuales el VAR al 95 son 694.000 y la pérdida esperada puede ser hasta 328.000. Eventos externos y procesos internos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir acá? Que los principales eventos de pérdida se están dando por el factor humano. Es Ujú. más probable que la pérdida se dé por el factor humano mirando el componente histórico. Ojo, seguramente las pérdidas van a estar asociadas a temas de demandas, quizás juicios perdidos. Si es que se ha hecho una adecuada clasificación de los eventos de pérdida, seguramente muchos de los errores operativos, factor humano, se deben al factor personas. Y acá nos da la información. Ya hemos hecho este ejercicio desde el punto de vista del
factor de riesgo al 95 y al 99% de confianza. Podríamos pedirle que lo haga ahora por línea de negocio. Podríamos pedirle que lo haga por línea de negocio. Sí, también podemos decirle, calcula la pérdida esperada, inesperada y el VAR al percentil 95% y 99% por línea de negocio. Por línea de negocio. ¿Ok? Elabora una tabla. Elabora una tabla con los resultados generados. Punto. Entonces le vuelvo a correr y lo que va a hacer es, nuevamente, va a ser el mismo ejercicio pero por línea de negocio. En este caso, línea de negocio 1, porque también hay línea de negocio 2 seguramente. Entonces la ha definido por línea de negocio 1. Ha hecho el mismo ejercicio, calcula por línea de negocio la pérdida bruta. Obviamente hemos dicho pérdida bruta. Si yo le hubiera dicho pérdida neta, habría calculado por pérdida neta. La media, la volatilidad, la frecuencia, calcula las métricas, pérdida esperada, inesperada, VAR, y acá está. En este caso, como hay una única línea de negocio, todas las pérdidas están asociadas a la única línea de negocio. 396.915, VAR 684.000, perdón, y la pérdida inesperada 287.000. Entonces, en este caso, es una banca minorista, es una entidad financiera que banca minorista, créditos, y claro, me dice efectivamente que esas son las principales, que esas son las pérdidas. Si hubiera más de una línea de negocio, veríamos acá más líneas de negocio. Si quisiéramos decirle, grafícalo, utilizando un diagrama, una gráfica, grafícalo utilizando columnas, lo que va a convertir este dato en un gráfico de columnas. Y vamos a ver. Esto se puede exportar, este resultado se puede exportar tranquilamente, se exporta en Excel para que yo lo pueda trabajar si quiero darle mejor. Aquí también, por ejemplo, ha utilizado colores básicos, verde esperada, naranja el VAR al 95 y el VAR al 99, esto. La diferencia, esta diferencia es mi pérdida inesperada. En este caso, de acá a acá, será mi pérdida inesperada. Entonces, siempre cuando querramos, por ejemplo, conocer el valor de la pérdida inesperada, pues simplemente es la diferencia. La diferencia entre el VAR menos la pérdida esperada. Y nos calcula acá rápidamente, ya podemos calcular el VAR al 95, perdón, la pérdida esperada, inesperada, al 95-99% de confianza. ¿Ok? Entonces, de alguna otra manera, con esto nos ha salvado el negocio, porque hemos hecho en cuestión de segundos el informe, perdón, los resultados. Entonces, si yo le dijese aquí, para consolidar la información, necesito que elabores un informe con los resultados del análisis realizado. Analizado. Entonces, lo que va a hacer es, va a consolidar todo lo que hemos hecho, me va a dar un objetivo, un alcance, un informe. Y esto va a significar que yo ya tengo ya un documento medianamente trabajado para presentar un informe. Entonces acá me dice, ¿no? Acá está inclusive me lo ha puesto en PDF. Yo sugiero normalmente que lo exporte en Word para poder editarlo, pero en este caso ya me dio acá. Este informe concluye, ta. Ok, vamos a ver qué es lo que nos da. Si lo hubiera dicho exportalo en Word, lo hubiera exportado en Word. En este caso, acá está su informe. Tablas resumidas, ¿no? Por tipo factor de riesgo, por tipo de línea de negocio y el gráfico. Si yo le hubiese dicho
A ver, voy a salir de aquí y le voy a decir, a ver, ay, perdón, voy a actualizar acá. Le voy a decir, elabora, elabora un informe ejecutivo para presentar al comité de riesgos. Y acá yo le doy la estructura del informe, considerando, considerando el objetivo, alcance, variables utilizadas, variables utilizadas, base, tipo, contenido de la base de datos, contenido de la base de datos, conclusiones y recomendaciones, incluye, incluye gráficos de los resultados obtenidos, genéralo en Word. Y si le doy todo esto, yo le estoy dando la estructura del informe. Le estoy dando que consolide toda la evaluación, que haga un informe dirigido a nivel de comité y que al final me lo exporte a Word. Mientras estoy haciendo todo esto, ahí está. ¿Qué incluye? Objetivos de alcance, variables utilizadas, resultados detallados por cada factor y línea de negocio, gráfica de pérdidas, conclusiones y recomendaciones. ¿Ok? Vamos a abrir acá, el documento en Word ya lo he hecho y listo. Todo lo actuado lo va a llevar a un documento en Word con las variables utilizadas, los obtenidos, resultados obtenidos y la imagen de la base de eventos. Conclusiones y recomendaciones. Obviamente estas conclusiones son conclusiones que él tiene. Yo le puedo Que te decir, ha ido que te ha ido claro, trabajando durante las consultas que has ido generando, pues, ¿no? Por cada punto. exactamente, exactamente. De Claro. repente yo necesito que él me haga las, que yo le doy las conclusiones, claro. Dice, oye, yo necesito que concluyes esto, esto, esto. Yo le puedo dar, o si no, al final, como estás en Word, yo lo edito. Entonces ya con eso, Ujú. como todas estas tablas son exportables, como todos estos resultados son exportables, yo puedo ir a esta tabla, por ejemplo, a la que está más arribita, un ratito. A ver, más arriba, más arriba, más arriba. Ya, yo puedo ir a una de estas tablas y lo exporto. Simplemente voy aquí, lo exporto y me lo exporta en Excel, lo abro y ya tengo esa misma información disponible para editarla. Eso sí, me lo exporta en TXT, me lo exporta Ujú. en formato CSV. Entonces yo lo que hago luego lo convierto a CSV, convierto esta cosa a un formato Excel, le pongo las comas aquí y listo, ya está, me generó. Ujú. Otra cosa, no lee acentos, eso sí, no lee acentos. Las palabras con tilde me va a generar, porque esto está en lenguaje americano, lenguaje inglés. Entonces no me reconoce las tildes, entonces eso no va a saber cómo escribirlas, pero me genera los números adecuados a lo que yo necesito. Entonces ya esto es cuestión ya de darle un poco de, de acomodamiento, de valores y todo lo demás, y ya está. Entonces todo eso me lo puede exportar. Entonces, este Mm. modelo puede ayudarnos a simplificar quizás horas para reprocesar la información. Ojo, esto está en término bruto. Si yo le pidiera, considerando, y vamos a ver qué factores de riesgo son los más frecuentes que me generan pérdidas operativas, en este caso por, em, por la... nos faltó línea de negocio, ¿no? Línea de negocio vimos, no, nos faltó por tipo de evento, ¿ok? Vamos a pedirle que haga el mismo ejercicio. Ay, actualiza, actualiza la tabla de pérdidas esperadas, inesperadas y VAR al percentil 95% y 99% hay que darle el nombre exacto para que sepa exactamente qué recurrir. Entonces le vamos a pedir por tipo de evento, ¿no? Por tipo de evento uno. Y el resultado, ¿cómo quiero verlo? Genera una tabla
con los resultados obtenidos. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer es nuevamente, va a revisar por tipo de evento, va a estructurar la información por tipo de evento, va a generar las pérdidas por tipo de evento, pérdida bruta, ojo, acá dice pérdida bruta, no le he dicho pérdida neta, si le hubiera dicho pérdida neta, lo hubiera hecho sobre pérdida neta. Saca la media, el sigma la volatilidad, el lambda de la frecuencia, estima las métricas, pérdida esperada, bar, inesperada, inesperada, y acá me da los resultados. Ya, esto está resumido, pero me lo va a dar acá luego en una tabla. Y listo. Acá está. Voy a cerrar esto. Ya está. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo por tipo de evento 1, pérdida esperada, bar, pérdida inesperada. 95 y 99. No vamos a quedar solamente con 95, que es lo primero que vemos aquí. Entonces podemos ver que las principales pérdidas esperadas están asociadas al tema de ejecución de procesos. No, perdón, relaciones laborales. 315.000. En segundo laboral, inclusive hasta puedo decirle que lo ordene, ¿no? Ordena de mayor a menor por pérdida esperada. Entonces, esto lo va a ordenar de mayor a menor en esa categoría. Entonces, vamos a ver que termine de ejecutar. Ujú. Eh, pero si se dan cuenta, es simplemente interactuar con el muñeco. Sí. Ahí está, Pero ven, pues. acá el factor clave, Yuri, ha sido el la primera indicación que has generado, porque a partir Sí, de eso es que tú sí. ya puedes hacer clasificaciones, que te distribuya, Exactamente, pero la exactamente. primera ha sido la clave, o sea, si Esto, ahí esto, también, esto. porque por ejemplo yo coloqué solamente una descripción general sin colocarle El detalle. sobre el valor semilla, Ajá, ajá, solo coloqué bar percentilo 25 99 con 100.000 escenarios, ajá, nada más, ya. y obviamente pues los valores me han salido otros, ¿no? Los Claro, valores son claro. mucho más Si, altos. si tú le hubieras dicho, si tú le hubieras dicho los mismos parámetros con el factor 100, con semilla 100, te hubiera generado el mismo resultado. Claro, claro, Te hubiera generado el claro, mismo pero resultado. ¿Por qué? Porque el valor semilla es el punto donde empieza a correr todos los escenarios. Si le hubieras dicho valor semilla 99, te hubiera generado otro resultado. Si no le decías nada, él se inventaba el valor semilla y te hubiera sí, acá dado me otro dijo, resultado. acá me dice el valor semilla, espérame, él lo establece, espérame, Y claro, si no le dices, él se lo inventa. ¿Qué será? eh, ¿40? ¿50? 42, Ahí está, ¿ves? Él se ha inventado. Como semilla no, fija 42. Ujú, como no le has dado el parámetro, él se ha inventado. Puede haber dicho uno también. Entonces, ujú, él define. Si tú no cierras esos puntos, él se inventa. Es lo que muchos acotan. Dicen, claro. no, es que se inventa las cosas. No, no es que no se invente, es que tú no le precisas. Y como no le Claro, precisas, no le detalles. él Ujú, cierra la brecha con una información que él cree conveniente. sí, Entonces, todo efectivamente parte de aquí. Si yo le doy un buen sí, prompt inicial, el resto de eso comienza a analizar. sí, Se deriva de ujú, esto. Entonces, vean, por ujú, ejemplo, las principales pérdidas de la línea de negocio, banca minorista, que era la única línea que tenía, es factor humano, relaciones laborales. Debe ser demandas, denuncias, juicios. En segundo lugar, procesos. En tercer lugar, daños activos, fraude externo, interrupción de negocio y fraude interno casi nada. Entonces, esto nos permite diagnosticar que el factor humano nos está generando las principales pérdidas y el tipo de evento es el factor laboral. Entonces ya ujú, podemos concluir, inclusive hasta, obviamente, no le hemos dado el contexto de la institución, no le hemos dado el contexto del proceso o los procesos, porque acá, si tuviéramos información de los procesos, podríamos ver eventualmente qué controles tienen. Si nosotros ujú, tuviéramos al lado la matriz de riesgo operacional y viéramos los procesos y sus respectivos controles, podríamos decirle, oye, tome en cuenta estos procesos que me están exponiendo, o en todo caso son los procesos que me están generando pérdidas, ¿qué controles me sugieres? Por ejemplo, le voy a decir, eh, considera
considera que las principales pérdidas operativas por el tipo de evento, relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo, se deben a fallas y deficiencias en los procesos de mm, selección de personal, administración y el proceso de colocación de crédito, ¿no? Me estoy inventando. Ahora le digo, para evitar este tipo de eventos de pérdida, ¿qué controles debería tener? Para evitar estas pérdidas operativas, ¿qué controles debería tener para evitar la materialización de dichas pérdidas? Mira, evalúa la efectividad de cada control y determina su efecto de mitigación sobre cada tipo de evento. Actualiza la tabla solo al percentil 95%, actualiza la tabla y representa los resultados solos al percentil 95% antes y después del control. ¿Qué le estoy diciendo? Estoy diciendo, oye, estos principales eventos de pérdida se deben a tres procesos. ¿Cuál era el proceso? Era selección de personal, administración y colocación de créditos. Y que a esos procesos me recomiende controles. Me recomiende controles para mitigar, en este caso, para evitar que las pérdidas por relaciones laborales se sigan materializando. Y que elabore y que evalúe la efectividad del control. Entonces, lo que va a hacer a continuación es, va a evaluar cada caso, va a ver cuáles son los eventos más frecuentes, me va a sugerir algunos controles que me van a servir para poder reducir las pérdidas operativas que se dan por relaciones laborales y posteriormente va a evaluar su efectividad. Esto lo hace bajo su criterio. Ojo, bajo su criterio. Yo podría haberle dicho, oye, a ver, tengo estos tres controles. Este control tiene este nivel de efectividad, este otro, este nivel de efectividad. Calcúlame el efecto residual luego de haber aplicado estos controles. También podría haberle hecho si es que yo le daba esos parámetros. En este caso, como le estoy diciendo que él se invente, que él haga una estimación, pues él va a hacer su estimación a su criterio. Entonces vamos a ver. Acá dice, bueno, el efecto reducido, considerando la efectividad de los controles. El escenario 1, en este caso, antes y después del control, y acá está el resultado. Por ejemplo, me dice, por relaciones laborales, antes del control, 694.000, el VAR, no sé todo lo que teníamos acá arriba, el VAR, relaciones laborales, 697.000, vamos a ver, y acá me ha generado 694, bueno, está por ahí. Y después del control, me genera, a ver un ratito, aumentó la exposición. A ver, le voy a preguntar por qué tenía que generar un efecto residual, pero vamos a ver por qué ha pasado aquí. A ver, acá dice. Aquí tienes la tabla comparativa. Ok, observación. El VAR aumentó tras aplicar los controles, lo cual es inesperado. Esto puede indicar una combinación no óptima de parámetros de severidad. Ok, sí. Que la reducción de frecuencia no compensa el aumento en severidad por cómo se modeló la transformación logarítmica.
Puedo ajustar la simulación para usar una reducción proporcional directa sobre los valores simulados. Redefinir el modelo. Sí, corrígelo. Sí, corrige la distribución. Quizás efectivamente lo que está diciendo acá es que esos, esos, esos ajustes, esos controles que he introducido, no han tenido un efecto positivo, no han logrado un efecto de mitigación, sino por el contrario, ha aumentado el riesgo. Entonces vamos a ver que haga un ajuste para que veamos el efecto en residual. Ok, mira, vean por ejemplo, 697.288, lo que nos había dicho arriba, y luego de aplicar esos controles con una tasa efectiva promedio, creo que del 30%, el efecto residual baja a 265.000. Mm. Entonces, si yo quisiera ver aquí em, qué control, qué control logró la mayor efectividad de mitigación. ¿Y por qué? Entonces, de lo que él ha planteado, controles, va a ser su evaluación y va a decir, bueno, control da y verificación, que mitiga severidad, efectividad del 30%, razón, actúa directamente sobre uno de los procesos con mayores pérdidas, colocación de crédito, obvio. Control dual impone una segunda revisión o validación antes de aprobar operaciones críticas. La verificación documental minimiza la posibilidad de ingreso de daños físicos de clientes elegibles. Su impacto es directo en el monto de pérdida. Y he hecho un análisis de efectividad. Esto es lo que muchas Eh, veces necesitamos determinar y justificar si es que realmente el control controla. Pregunten, sí. pregunta. Consulta. Lectura de cantidad de data. ¿Hay Ajá. hay algún, hay Condición algún mínima. límite? Ujú. Límite no hay. Yo he subido Mm, hasta 10.000 registros y normal, ya, no he tenido ningún problema. Mínimo. ya, Yo te diría mínimo 250 registros. Mínimo. ya, Eso es ya. de cara a eventos de pérdida. Si yo quisiera hacer una Ujú, simulación ya no de pérdida, sino de una exposición potencial de riesgo, también podríamos hacerlo. Acá nos estamos basando en pérdidas, en el histórico. teorizada. Ujú. Ahora lo que Cosas tenemos, materializadas. cosas materializadas. Ahora lo que vamos a hacer es un looking forward. Vamos a hacer una proyección de algo que no Ok, necesariamente ha sucedido, pero que ujú, podría presentarse. ¿Ok? ok. Entonces, hasta aquí, Laura, consulta, claro. Eh, Antes que me olvide, Sí, solo voy a, que no pude descargar. Ay, el disculpe. archivo. Perdón, sí lo pude descargar, pero al momento de intentar adjuntarlo en ChatGPT me sale un mensaje que, eh, que hay un problema. Como le había mencionado, no me encuentro, ahorita me encuentro de vacaciones, Ah, oh, ya, ya, ya. entonces mi computadora no está con todos los permisos, entonces, porque me, Ah, lo ya, me, ok. me restringen porque estoy fuera del país. Ok, ok. Lo Sí, estás haciendo con la computadora de la empresa. sí, Oh, ok. Sí, quizás de repente por eso tenía alguna restricción. Pero mira, no hay ningún problema. La clase está grabada, inclusive. pero estoy siguiendo el recorrido igual. Ah, ya, listo. Por si acaso, igual la clase está grabada y esta clase se le va a compartir para que tengan toda esta información y lo puedan replicar ustedes. Recuerda que acá lo más importante es este prompt, el prompt sí. inicial, ¿no? Esta es la madre Mm, de todo. Sí. Acá está el prompt inicial que yo le tengo que dar porque esto es lo que sobre la base de eso vamos a trabajar. Y a ujú, partir de ahí yo puedo hacer preguntas, le puedo decir, oye, inclusive, vean, yo le puedo decir que me genere algunos KRIs, genera 5 KPIs que permitan monitorear las principales tipologías, tipologías de pérdidas operativas. Totalmente inventado. Yo no le he dado que me diga, podría haber dicho, quiero que me des la fórmula, quiero que me des los umbrales. Ah, por ejemplo, me está sugiriendo aquí, Bota ya. dice, nombre KPI, número de eventos operativos mensuales por categoría, fórmula, conteo de eventos En entre mes, general. ya, y me da el dato. Si le hubiera dicho lo mismo, pero le voy a decir, hazme una tabla. Bien, haz una tabla con los resultados, incluyendo
incluyendo los umbrales. Aceptables, aceptables, tolerables e inaceptables. Ahora, eso que me escribió lo va a convertir en una tabla. ¿Para qué? Para que yo tenga una mejor capacidad de lectura, ¿no? Para que pueda verlo mucho mejor. Entonces, lo que está haciendo por detrás, si desplegamos esto, es que comienza a convertir todo lo que ha planteado en una tabla. Ya está. Aquí está. Entonces me dice, mira, frecuencia de eventos operativos mensuales. La fórmula, conteo de eventos por mes entre tipo de evento. Aceptable, menos de 5 eventos por mes, de 6 a 10, de más de 10. Monto promedio, sumatoria de pérdidas brutas entre total de eventos, percentil 50% por debajo histórico, recuperación frente a pérdidas. Me ha sugerido ciertos indicadores para monitorar los eventos de pérdida. Y vean esto, y para hacer esta primera pausa de la sesión, utiliza el indicador, ¿cuál? Monto promedio. Monto promedio de pérdida operativa. Utiliza genera un gráfico con los resultados y umbrales del último año. Estoy diciendo que utilice el indicador de monto promedio de pérdida operativa y me genera una gráfica para ver cómo se ha comportado en el tiempo. Para ver si es que efectivamente ese dato en los últimos 12 meses cómo se ha comportado. Entonces vamos a ver. Ahí está. Monto promedio, primer trimestre, no está mes de abril, marzo, por debajo, febrero por debajo, marzo por debajo, abril ligeramente por encima, mayo al límite. ¿Cuándo reventó? Reventó en agosto, reventó en septiembre, cayó. En octubre, en diciembre, saltó ligeramente por encima del umbral. Si le hubiera dicho, genérame el gráfico en columna, convierte el gráfico a columna, el gráfico lineal, convierte el gráfico lineal a un gráfico de columna, gráfico de columna, de color, con color azul. Y claro, obviamente va a convertir ese gráfico de línea en un gráfico de columnas y lo va a pintar de azul. Si yo le puedo dar también la apreciación del color, le digo, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas, no sé, con color azul. Gráfico columna con color azul y lo va a convertir a gráfico columna azul. Entonces, si se dan cuenta, se convierte en un robotito, en una ayuda para mucha gestión. Podemos generar, ahora hemos estado gestionando, hemos hecho una simulación de Monte Carlo, estimando las pérdidas esperadas e inesperadas, VAR 95, VAR 99, por línea de negocio, por tipo de proceso, por factor de riesgo, y hemos dándole vueltas a la misma información. Si tuviéramos información por proceso, podríamos haberle dicho, calcúlame las pérdidas esperadas e inesperadas por proceso o por los procesos de mayor impacto, a partir de, no sé, 50.000 soles en adelante. Seleccionaba los que tenían acumuladas más pérdidas y sobre eso hacía la estimación. Podría haberle dicho aquí, oye, yo tengo una pérdida esperada anual de no más de 10.000 soles, considera todas las pérdidas acumuladas que puedan exceder los 10.000 soles de pérdidas esperadas para tomar medidas correctivas. También, ojo, el apetito es de riesgo, la pérdida esperada de eventos. Entonces, si yo le hubiera dicho que considere que mi pérdida esperada anual no son más de 10.000 soles, ¿qué tipo de evento me generó o qué tipología de evento me generó pérdidas por encima de 10.000 soles? Entonces, hubiera hecho en la tabla comparativa, pérdida esperada, tanto, límite de pérdidas, 10.000 soles, y me hubiera generado la diferencia. Calcúlame la diferencia de qué
tipología de riesgo me está generando pérdidas superiores a 10.000 soles. Para también centrar mi esfuerzo en aquellas pérdidas, digamos así, inesperadas por, de la organización también. Entonces podemos empezar a jugar con las preguntas siempre bajo el análisis que estamos haciendo. Si hubiera tenido información de procesos, hubiéramos visto, oye, ¿qué procesos me están generando las mayores pérdidas operativas? ¿Qué factor de riesgo? Mira, vean este caso. ¿Ah? Igual voy a decir así, haz una tabla de doble entrada, doble entrada, comparando las pérdidas brutas por factor de riesgo, y ¿cómo se llama? Tipo de evento, tipo de evento, ¿cómo estaba llamado esto? Estaba llamado, lo llamó tipo de evento uno y tipo de evento uno tipo de evento uno. Ojo, cuando hagan este tipo de preguntas que son muy específicas, tienen que llamarle el cuadro como es, la columna como es. Porque si le pongo tipo de evento, Llama al campo. no la va a entender o va a buscar cualquier otra cosa. Yo cuando uso este tipo de comentarios, yo le doy las comillas para que sepa que responde a un dato específico. Entonces, ¿con esto qué logro? Con esto yo logro que busque exactamente el concepto, factor de riesgo y tipo de evento uno y genera. Haz una tabla de doble entrada comparando las pérdidas brutas. Ok. Entonces lo que va a ser un cuadro de doble entrada, específicamente factor de riesgo y tipo de evento de pérdida, y vamos a ver qué pérdidas, qué pérdidas se logran materializar por factor de riesgo más frecuente. Entonces me dice, por ejemplo, aquí, eventos externos. A ver, voy a tratar de, voy a abrir, bueno, acá nomás. Eventos externos dentro de activos materiales es el principal factor de evento de pérdida. En ejecución, personas. En fraude externo, factor externo, obvio. En fraude interno, personas. En introducción de negocio, tecnología. Y en relaciones laborales, personas. Ah, ya pues. Entonces, si yo voy a gestionar eventos de pérdida por tipología de riesgo, ya sé dónde debo atacar. Entrega de procesos. Entrega y ejecución de procesos. Pues el principal factor de riesgo, personas. Acá voy a trabajar. Ujú. Factores externos. Bueno, factores externos definitivamente. En el tema de fraude interno, personas. Interrupción del negocio, tecnología. ¿Qué está pasando aquí? Si yo tuviera en esta misma información, imagínense que tuviese la información de la aplicación, o la plataforma o el proceso tecnológico que me está generando la pérdida. Puede decirle, oye, ¿qué procesos de tecnología me están generando las mayores pérdidas en tecnología de información? Va, estos son los procesos de tecnología. Si tuviera información del proceso, ¿qué procesos me están generando más pérdidas por fraude externo? ¿Qué procesos me están generando más problemas por ejecución de personas dentro de ejecución de procesos? Sí, claro, podría ser un doble clic, por decirlo así, y podría ver el contenido para priorizar mi atención en esos procesos que me están generando las mayores pérdidas por ejecución de procesos debido al componente humano. Ese doble clic también se puede hacer. Y haciendo esa combinación de variables, podemos ver y llegar a determinar pues, cuáles son esos principales procesos que me están generando esas pérdidas. Preguntas, consultas. Por controles. Respecto a cómo ejecutar la distribución, digamos ya en data, o sea, Data más real. cuantitativo y más Ajá, cuantitativo hasta, claro, pero respecto al supuesto de diseño de controles, porque ajá. ahí, por ejemplo, hiciste, dame controles, Que se imagine. Ujú. sí, o sea, ¿en ¿Cómo base lo a qué? O coto? sea, ¿cómo lo ¿Cómo crea? acoto? Sí. Ya, lo que tenemos que hacer aquí es darle contexto. ¿Qué significa darle el contexto? Por ejemplo, si yo tengo información, digamos, yo acá, digamos que acá,
yo determino que los principales procesos que me están generando pérdidas en la ejecución de procesos por error humano sean, no sé, 5 o 4 procesos de la empresa. Ya ese top 5, en este diagnóstico podemos ver que el factor humano me está generando pérdidas por 179.000, tipología, factor, proceso. Perfecto. ¿Qué procesos me están generando? Identifiqué 5 procesos. Entonces yo le tengo que dar el contexto de esos procesos. Le debo subir sus procedimientos, sus ¿Qué se hace en cada políticas. proceso? Porque, Exactamente, exactamente. ¿Para qué? Para que me diga, mira, mira, en ese proceso puedes cambiar este proceso o puedes crear este nuevo control para que logres el efecto de mitigación por balear. En este otro ya, proceso puedes hacer, tienes que darle el contexto para que haga ese tipo de análisis. ya. Por ejemplo, como tú dices, de la muestra tú sacas, no sé, pues tienes una base súper grande, Ajá. identificas que hay tres procesos. De esos tres procesos, o sea, uno lo puede colocar como en tablita, modo resumen, el objetivo, lo que se ejecuta en cada proceso, y luego sobre eso le decimos, ahora sí, créame controles. Yo te O sea, sugeriría que le diera el procedimiento, que le suba el procedimiento. Acá yo ah, le puedo subir el procedimiento y le digo, oye, para el proceso uno, este es el procedimiento que se ejecuta. Revísalo, o si tengo el inventario de controles, estos son los controles que yo tengo. ¿Para qué? Para que cuando quieras, para que cuando quieras darle ese contexto, no solamente un resumen, porque él te va a leer el resumen, bueno, qué interesante, pero dame carne. Para que sea mucho más preciso, le tienes que dar información del proceso que se está analizando. Si es posible el procedimiento, si es posible el MOF, si es posible las personas que participan y sus respectivas actividades, para que te diga, sí, efectivamente, en este procedimiento, este control que ejecuta esta persona debe ser mejorado así, así y así. Tienes que ¿y cómo darle ese lo, contexto. y claro, porque, a ver, porque en las secuencias que uno hace es, ya detecté cuáles son estos tres procesos que han tenido de manera recurrente o los más afectados o los de mayor impacto a nivel de eventos materializados, ¿no? O sea, del análisis identifiqué tres procesos que en una base de 5 años suelen tener o han solido tener mayores eventos, con Ujú, mayor materialidad. Ya. ujú, Pero ¿y luego cómo asocio? Porque ya hizo un análisis de la base de eventos. sí, Ahora lo que se le está haciendo o se le haría, como tú dices, es meterle el procedimiento, pero ¿y luego cómo hago para que el análisis de los controles, porque puede que saque controles del procedimiento, como que también me diga, no sabes, no, necesitas estos controles, porque yo lo que necesito es que me revise si realmente lo que existe en el procedimiento son buenos son controles o que cree controles claro, es que para eso, como te digo, tienes que darle el contexto del control. Si es posible, tú tienes claramente de control. identificado la descripción del control. Mira, el control, no sé, validación del supervisor. Y le das la estructura del control. El supervisor valida, verifica y hace esto, ta, 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 ta. O sea, todos los atributos del control, él va a decir, ok, ya, entiendo que este es tu control, entiendo que este es tu proceso, pero de repente en la descripción del control dices, no, el control se ejecuta de forma aleatoria, de acuerdo a disponibilidad del supervisor. Chita, ahí está el problema. Ese es el problema. Entonces te sugiero automatizar el control o que ese control sea permanente, porque si le das ese contexto, va a ser mucho más adecuado para su análisis. O sea, tú tienes Mm. que contextualizarle, tienes que darle ese contexto del control para que diga, oye, de estos tres controles, ¿cuál es el mejor control? Él se puede Ok, inventar, pero tienes que ya, contextualizarle el control para que diga, mira, de estos tres controles, pero el tiene que mejor es seguir. este. Tienes que Pero tienes que darle. seguir en pero tienes que seguir en esa secuencia dentro de los requerimientos, ¿no? Porque tú dices, Sí, primero detectaste los tres procesos críticos o los que mayores eventos han tenido. Luego especificas en qué consisten esos tres procesos. Luego dices qué controles tienen esos tres procesos. ajá, Después, por último, ya les dices, analízame si los controles son los cubren. adecuados. Son Ajá, son. efectivos para la Ok. investigación. Claro, es que si te das cuenta, es un orden lógico que tú le estás dando para que él te siga. Ujú, sí, O sea, si ok. tú le das ese orden Él lee lógico, todo. él te va a seguir, él te va a seguir. Sí, No es como control. que de frente le digas, ¿qué control es efectivo? ¿De qué? ¿En qué momento? ¿En qué Ujú. proceso? Dime, o sea,
Tienes que darle ese flujo para que él haga la lógica. Cuando él te entiende, cuando ya te empieza a seguir tu lógica, porque va a aprender de ti, va a aprender de ti. Mira, una cosa, una tontería. Si le pregunto, dime cómo soy en cuanto a mi análisis de riesgos. Mira el perfil que él tiene de mí, ¿ah? Mira el perfil que tiene de mí. Porque él se ha hecho un perfil mío. Él ya sabe cómo yo soy. Entonces, enfoque análisis, aquí te doy un resumen objetivo de tus fortalezas observadas. Mira, ¿ves? Él tiene un perfil mío, porque se ha dado cuenta cómo estructuro, cómo analizo, qué le pido. Entonces él me dice, ah, mira, estas son cosas que tú tienes. Entonces me sigue dando ideas, o sea, en función a cómo interactuamos con la gente, él sabe cómo soy yo, sabe Ujú. qué tengo. Entonces me dice, ah, mira, es un perfil avanzado, ta, 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 ta. Claro, porque ya conversó conmigo y sabe cómo yo le pido esta lógica. Entonces, a medida que tú vas interactuando con más tu agente, con tu agente, más te va a aprender y más te va a decir, oye, mira, por si acaso, inclusive acá creo que sugiere algo. ¿Te gustaría visualizar este mapa en un gráfico, en un mapa de calor? Mira, por ejemplo, ¿eh? ¿Te gustaría visualizar esta matriz como un gráfico de calor? A ver, le voy a decir aquí, le voy a jalar esta pregunta. Digo, sí, y acá le voy a decir, sí, me gustaría, me gustaría visualizar, acá está. Inclusive me va a recomendar algunas cosas que puede ver. Entonces, esta retroalimentación que tienes, él empieza a leerte y sabe, quizás en algún momento yo le pedí un mapa de calor y se acuerda, tiene memoria, y acá está, por ejemplo. Le voy a decir, usa colores de semáforo para la representación del mapa de calor de pérdidas. Mapa de calor de pérdidas. Entonces, color de semáforo, ya sabe, amarillo, rojo, verde, y lo va a convertir. Entonces, esa interacción que tú vas teniendo te permite leerte más. Por ejemplo, él sabe ahora que los principales eventos de pérdida son por personas en relaciones laborales. La moderada, personas en ejecución de procesos y menos fraude externos, daños activos materiales. Lo demás son pequeños importes y te da un umbral de 0 hasta por encima de 200.000. Yo le podría haber dado que cambie esos parámetros, pero él se lo inventó viendo el comportamiento de las pérdidas y dicho, ah, mire, esto suena así. Entonces, esos parámetros acá están, ¿no? Me está dando una idea de cómo podríamos visualizar y obviamente esto significaría, ah, mira, entonces ataquemos lo rojo. Es lo más frecuente y es lo de mayor impacto. Personas vinculadas a temas de relaciones laborales. Entonces, si tuviéramos información de los procesos, ¿qué procesos son los top? Y luego yo le diría, oye, este es el procedimiento, estos son los controles, dime, ¿estos controles son los adecuados? O sugiéreme controles adicionales o qué controles debería modificar para lograr un mayor efecto de mitigación. Entonces, cuando le haces esa pregunta, luego la siguiente pregunta sería, bueno, considera que incorporemos esos controles, dime cuál sería el efecto residual para ver el efecto de mitigación. Entonces, ah, mira, yo te sugiero este control, y si este control lo metemos, esto sería el nuevo residual, porque le está dando la lógica de un razonamiento para que entienda los pasos y luego te dé un residual final. Entonces, toda esa secuencia lógica que estamos haciendo, mientras lo vas entrenando, para la próxima vez cuando lo entrenemos, tú le vas a preguntar, oye, tengo esta información. ¿Listo? Analízame por factor de riesgo y por evento. Si tengo información de procesos, dime los 5 primeros procesos que me generan pérdidas. Ok. Estos son los procesos asociados y sus respectivos controles. Dime si esos controles son efectivos o no. Y si no son efectivos, ¿qué controles debería tener? Te da el resultado. Incorpora ese nuevo control en el efecto de la distribución y dame el resultado posterior a la incorporación de ese nuevo control. Grafícame el antes y después del control y te va a construir dos curvas.
El antes sin control y el después con control. Y estímame la pérdida esperada antes y después. Entonces, mira, acá está el efecto residual. Entonces, cuatro- bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora de intermedio. No sé si desean de repente continuar para no interrumpir o hacemos un break aquí de unos 5 7, de unos 7 minutos y continuamos la segunda parte porque lo que quiero es que lleguen hasta ese punto en la cual acá le hemos pedido simplemente controles aleatorios. Y le he dicho, oye, ok, ahora grafícame la siguiente pregunta que le voy a hacer, ya que hemos hecho el diagnóstico del control, me ha definido que ciertos controles son los efectivos, ahora le voy a decir, calcúlame la distribución de pérdidas, incorporando el control que me ha sugerido, comparando el antes y después con control. Y ahí vamos a ver el efecto de Ujú. mitigación. Ya vamos a ver el efecto de mitigación, de tanto a tanto, con la incorporación de un control que es efectivo. De acuerdo. Sí, danos un minutito, por favor, porque tengo que Sí, devolver sí, una sí. llamadita. Dale, dale, dale. Entonces hacemos Ya. una pausa de unos 7 minutos y regresamos entonces. Pausa de grabación, Ok, nos vemos en 7 entonces. Ok. ok. Listo. Gracias. Bueno, vamos a ver en esta segunda etapa el efecto de mitigación con la incorporación del control que nos sugirió. Entonces vamos a retroceder unos cuantos ejercicios para ver qué control nos sugería. Habíamos visto por aquí, estamos un poquito más atrás. Estos eran los KPIs. Acá está el control. Ok, nos sugería control dual y verificación de colocación de crédito. Digamos que este control, vamos a llamar, tiene un nivel de efectividad del 30% en lo que él ha asignado en función a lo que ha visto. Y vamos a hacer el ejercicio final, que significa ver cómo puedo incorporar, en este caso, dentro de la distribución de los eventos de pérdida, el efecto de este control. Entonces vamos a decir, considera la incorporación del control, comillas, ok, y estima y actualiza el el nuevo nivel de pérdida esperada e inesperada eh, en en la tabla de resultados finales, de resultados. Resultados. Actualiza la distribución de pérdidas para dicha tipología de evento, para dicho tipo de evento, para dicho tipo de evento de pérdida. No, era tipo de pérdida, era tipo, no, pérdida, nivel, espérate, ¿cómo estaba llamado? Estaba en relaciones laborales y eso era, estaba llamado, lo había llamado, tipo de evento uno ya, tipo de evento uno para dicho tipo de evento uno de relaciones laborales, de relaciones laborales, laborales. Actualiza la distribución de pérdidas para dicho tipo de evento en relaciones laborales, registrando el VAR al percentil 95% y 99% antes y después de implementar el control. ¿Qué estamos pidiéndole? Estamos pidiendo que ese control que nos sugirió, que lo meta en la distribución y que simule el efecto residual, que simule el efecto de mitigación y compare la distribución antes y después, ¿no? Actualiza la distribución comparando, acá me falta poner aquí, comparando antes y después de implementar el control. Listo. Ok. Entonces, en este último comando, lo que estamos diciéndole es que considere el control que nos ha sugerido, que lo introduzca en la distribución a efecto de ver la tipología, tipo de evento uno, relaciones laborales, comparando la distribución de pérdidas antes y después. Entonces, en su lógica, acá está, vean, por ejemplo, ya acá nos dice, por ejemplo, que antes del control, la pérdida esperada era 314.000 y el VAR 697.000.
Después del control, la pérdida pasa de 314 a 220.000. ¿Ok? Entonces, en este caso vemos un ahorro más o menos de unos casi 100.000 soles, más o menos. Un poquito menos de 100.000, casi 90.000 soles más o menos, para el efecto de mitigación. Entonces, en función de esa efectividad, acá vemos los resultados finales, ¿no? Antes del control, después del control. Casi es una reducción del 30%. El VAR pasa de 696.000 a 489, casi un 30%. La pérdida inesperada, 381 baja a 269, 30%. Y en general, casi una reducción del 30% de la estimación de pérdidas. Eso nos permite visualizar que esta efectividad, 30% que tiene este control, pues logra su efecto de mitigación. Entonces, ¿genera el gráfico comparativo? Sí. A ver, a utilizar esto. Decir así, genera el histograma de pérdidas del primer escenario y luego de aplicar controles con los resultados de pérdida esperada, esperada, inesperada y el VAR al percentil 95%. Entonces sí, estoy viendo que quiero visualizar cómo se ve el gráfico antes y después del control para efectivamente ver cuánto es el efecto de mitigación que estamos haciendo en esta tipología de riesgo, perdón, esta tipología de evento, relaciones laborales. Entonces vamos a ver aquí. Aquí está. Antes del evento, pérdida esperada, 314.000, baja hasta 220.000. La pérdida inesperada, 381, baja a 269.000. Si se dan cuenta, la distribución, esta distribución que vemos aquí, que era un poco más empinada, se ha cortado. Bah, no está bien el gráfico, pero se ha reducido. Ha habido un aplanamiento. ¿Eso qué significa? Que el control implementado ha reducido frecuencia. Recuerden que este es el eje frecuencia. Este es el eje frecuencia. Este es el eje impacto. Por lo tanto, ese control ha reducido la frecuencia. Ha servido para reducir el número de veces que efectivamente esto podría eventualmente generarnos una pérdida operativa. Entonces, ese control, la implementación del control dual, sirve para detectar y para corregir. Por lo tanto, reduce la frecuencia y reduce el impacto. Si ese control dual de verificación es realmente eficaz, va a disminuir tanto el número de veces como los impactos potenciales. Y acá vemos el resultado final. Por un lado, si yo tuviese una matriz de calor, por ejemplo, imagínense que yo tengo una matriz de calor y esa matriz de calor hubiese sido esto, por ejemplo, imagínense que yo tenía una cosa así. Acá tengo mi matriz, voy a establecer, por ejemplo, 5 niveles. Esto sería aquí una, dos, acá, 3, 4 y 5. ¿No es cierto? Y yo tengo 5 niveles de frecuencia. Una, dos, tres, cuatro y 5. ¿Ok? Esto en una primera etapa podía haber sido, digamos, de acuerdo a nuestra metodología, esto podía haber sido de alta frecuencia, impacto moderado alto. Alta frecuencia, impacto moderado, por acá. Quizás por acá más o menos. Con la implementación de este control, estamos reduciendo tanto la frecuencia como el impacto. Tanto si esto es frecuencia, esto es impacto, pues hemos reducido una cosa así, hemos reducido la frecuencia hasta, ahora vamos a hacer un análisis de frecuencia para ver qué tanto se ha disminuido y sabemos que el impacto ha disminuido. Entonces, esto que era antes 314.000, ahora está en los 220. Entonces, de repente el impacto ha bajado hasta 200, hasta 220 y la probabilidad por acá de repente se encuentra. Lo que antes hacíamos así, en una matriz de calor, moviendo, moviendo flechas, ¿no es cierto? Que reducía esto, que reducía esto,
Por lo tanto, el efecto residual era esto. Ahora tenemos una evaluación mucho más cuantitativa. Eso significa que yo puedo definir, de acuerdo a mi metodología, rangos. Para mí esto es 0, para mí esto de repente son 50.000, de repente para mí esto es 150, esto es 250 y esto es 500.000, por ejemplo. Bueno, ahora hemos reducido el impacto a algo cercano a los 220.000, que ese sería por aquí un poquito menos. Vamos a decir que podemos ajustar esto aquí, ¿no? Esta figurita se movería para acá más o menos. A ver si que puedo moverla. Ya está, aquí. Y claro, obviamente hemos logrado cierto efecto de mitigación. Hemos reducido algo que tenía un impacto potencial de 300 y pico mil, y esto sí sería un poquito más acá atrás, pero esto significaría que esta grafiquita esté por acá, más o menos. Y pues efectivamente hemos logrado ese efecto de mitigación al reducir tanto por un lado la, la, la frecuencia como el impacto potencial. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos dejando de usar un mapa muy cualitativo a algo mucho más objetivo de evaluar, algo totalmente monetario. Entonces ya no tenemos este mapa de calor, que sería el resultado de mover estas variables, pues significaría que estamos reduciendo tanto probabilidad como impacto o frecuencia o impacto y hemos hecho esta reducción. Esto es la matriz de distribución de pérdidas. Si yo quisiera ver efectivamente cómo cambia la distribución de frecuencia, yo le haría otra pregunta aquí. Voy a borrar estas líneas, vamos a dejarlo acá. Entonces, grafica la distribución de Poisson antes y después de implementar el control. Pues efectivamente, si yo le pido que me haga el ejercicio de dibujar la distribución de frecuencia, esta es la matriz de severidad. Ojo, esta es la matriz de severidad. Si yo le pido que dibuje la distribución de frecuencia, Poisson, vamos a ver que también hay una reducción significativa. Entonces vamos a ver que termine de hacer su análisis y ver cómo con la implementación de ese control, luego de la implementación de ese control, la frecuencia de ocurrencia disminuye. Vean, por ejemplo, esto era, bueno, acá está el antes y después. Antes del control, después del control. Quiero poner, no, genera el gráfico, voy a pedirle acá que genere el gráfico en dos tablas comparativas para poder ver realmente el efecto de distribución. Genera, genera en dos gráficas, en dos gráficas, en dos gráficas, el antes y después del control. Y compara resultados obtenidos. Bueno, vamos a ver. Entonces, quiero que me haga dos gráficos y que se vea la diferencia, porque eso es lo que quiero hacer. Quiero ver la diferencia de la implementación antes y después del control de la distribución de frecuencia. Ok, acá está. Y acá vemos, por ejemplo, ¿no? Esto no es, esto no es, esto no es. Y acá. Ok, vean, por ejemplo, esto es frecuencia, 10, 15. Para modificar, actualmente no cambia porque el control aplicado solo afecta la severidad. Ah, ya, ok, pues sí, claro, efectivamente, ¿no? Efectivamente, el control aplicado afecta solamente la severidad de los efectos, reducción del impacto, no su frecuencia de ocurrencia. Ah, ok, listo. Entonces, la incorporación de ese control ha mitigado más la frecuencia que el impacto. Perdón, ha mitigado más el impacto que la frecuencia. Pues aquí efectivamente vemos que no hay ninguna variación. Entonces, si, si se introdujese un control que tiene una efectividad del 30% en la probabilidad de ocurrencia,
cómo se vería el nuevo escenario con respecto al cambio, a la incorporación de control que mitiga probabilidad. Probabilidad. Bueno, vamos a simular qué pasaría si introdujésemos otro control que tiene un nivel de efectividad del 30%, cómo se vería finalmente en la gráfica, para ver efectivamente cómo la distribución se tiende más hacia la izquierda. Vean, por ejemplo, ¿ven? Esto es la distribución inicial y esta es la distribución final. Estamos viendo que la media de la distribución, perdón, acá está, ¿no? Después del control, la distribución se desplaza hacia la izquierda, mayor probabilidad de 2 a 4, se centra en esta primera parte, hay mayor concentración. Sin embargo, antes del control, aquí, la frecuencia, la distribución más frecuente estaba alrededor de 5, 6 y 7, o sea, aquí. 5, 6 y 7 por acá, en este rango. Ahora, lo más frecuente está entre 2 a 4, aquí. La distribución más frecuente, la probabilidad más frecuente. Entonces, esto nos permite comprender que hemos logrado reducir más o menos en un 30% el efecto, el efecto de la mitigación de la probabilidad. Esto también nos permite concluir que este control, en este caso, en este ejemplo que hemos puesto, ha tenido un efecto de mitigación también desde el punto de vista de la frecuencia y obviamente el gráfico se actualizaría como resultado de esta definición. Entonces, todos estos parámetros efectivamente nos sirven, sobre todo para poder determinar, ¿no es cierto? Para poder determinar eh, este tipo de medidas, ¿no? La idea de este ejercicio es que cuando estamos haciendo un análisis y estamos evaluando el comportamiento, la severidad o la probabilidad de ocurrencia, pues efectivamente nos puede servir para hacer este tipo de análisis. Y claramente al final, con los datos presentados y con la evaluación de severidad y en este caso también la distribución de frecuencia, podríamos ver una, un efecto de mitigación, ¿no? El gráfico se está haciendo más angosto, se está desplazando más hacia la mano izquierda y ahora la parte más frecuente es la que tiene la mayor probabilidad de ocurrencia. Entonces, esto nos permite comprender que el efecto de mitigación se ha dado con la incorporación de un control. Si tuviese, por ejemplo, vamos a ver aquí, eh, si tuviera una efectividad del 50%, actualiza la gráfica y compara la distribución inicial con respecto al segundo escenario de control. Pues nuevamente, ¿no? Si vuelvo a añadirle un control que logra reducir, que es efectivo en un 50%, o sea, digamos, podemos, inclusive si quisiéramos decir una automatización, el nivel de efectividad sería mucho mayor. En este caso, con, una, con un control que tiene un 50% de efectividad, ahora la distribución de eventos es de 0 a 3. Lo más frecuente es de 0 a 3. Eso cambia significativamente ahora la perspectiva, porque con controles ahora sería lo más significativo de 0 a 3 eventos. Entonces se está plegando más hacia la mano izquierda y cada vez se concentra más en esos eventos la ocurrencia. Entonces eso nos permite deducir, ¿no es cierto? Nos permite deducir que los controles más frecuentes, perdón, que los controles más efectivos tienden a ser, tienden a tener un mayor efecto de mitigación. Entonces, esta idea es la que pues nos debe servir para poder llevar, utilizando los modelos de simulación, probar inclusive estrategias, ¿no? ¿Qué pasaría si acá incluyéramos otra estrategia? Por ejemplo, considera la automatización del proceso. Automatización del proceso, del control. ¿Cuál sería el resultado final de mitigación? Luego de implementar la automatización del control. Bueno, si voy a automatizar el control, pues la efectividad será mucho más alta,
efectivamente, y mientras más automático sea el control, la efectividad será mayor. Pues en este caso, si estamos automatizando ese control, la distribución de frecuencias será más, inclusive, más cercano a cero, y vamos a ver el resultado final. A ver. Ay, perdón. Acá está, por ejemplo. Conclusiones. Acá está el resultado. Control automatizado baja de 314.000 a 110.000. Hay un ahorro significativo. Control automatizado más severidad. El VAR pasa de 696.000 a 295.000. Pérdida inesperada, 185.000. Entonces podemos concluir que la automatización de un proceso me está logrando reducir de forma significativa esa pérdida esperada. Nunca va a ser cero. Definitivamente nunca va a ser cero. Pero sí me está reduciendo de forma significativa mi exposición. Antes, que era 314.000, ahora son 110.000. Hemos casi reducido 200.000 soles la exposición al riesgo. Y si yo me siento cómodo con aceptar este nivel de riesgo, pues de repente ya no requiere mayores acciones de mitigación. ¿Por qué? Porque ya hemos automatizado el proceso. La exposición siempre va a existir, ojo, la exposición siempre va a existir, pero la probabilidad de esto va a ser mucho menor. Entonces ya para concluir la sesión del día de hoy vamos a preguntar cómo queda la distribución de Poisson, Poisson luego de incorporar la automatización del control. Para ver cómo queda finalmente la distribución de Poisson, ¿no? Para ver cómo queda finalmente la exposición al riesgo, la distribución de la frecuencia. Entonces vamos a ver que haga su último ejercicio y con eso vamos a, vean, por ejemplo, ¿no? Ahora con la automatización, vamos a ver aquí, sin control, con control automatizado. La probabilidad de que ocurran entre 0 a 3 eventos aumenta considerablemente. Claro, ahora la probabilidad de que se den de 0 a 3 eventos es mucho mayor. Eso significa que ahora es más probable que no pase nada, o que pase una, dos o tres eventos. Se reduce drásticamente el riesgo de posibles eventos por periodo. Conclusión, la automatización no solo reduce el impacto, sino que disminuye considerablemente la probabilidad. Ok, entonces hemos visto desde un punto de vista, utilizando simulación de Monte Carlo, hemos visto cómo podemos incorporar esta variable a efecto de poder determinar qué qué tanto podemos incorporar esta información para que pues podamos finalmente estimar esos esos impactos residuales luego de aplicar controles. De esta manera nosotros vamos a poder garantizar que el control está siendo realmente eficaz y que con eso estamos logrando nuestro objetivo de mitigación. Entonces, podríamos finalmente concluir que a través de este ejercicio hemos hecho una lógica en la evaluación. El agente ha podido seguir nuestro razonamiento paso a paso. Hemos podido identificar desde el contexto de la base de eventos, la visualización de los eventos de pérdida por tipo de riesgo, por línea de negocio, por factor de riesgo. Hemos hecho la combinación, un cuadro de doble entrada entre factor y tipo de riesgo y hemos visto que el componente de relaciones laborales, el factor personas, es el más probable que nos genera pérdidas operativas. Por lo tanto, hemos revisado qué controles se pueden Porfa. implementar Mi para suegra, poder hacer esto. mi suegra, ay, perdón, perdón. Sí, sí, no te preocupes. Sorry. No, no te preocupes, no te preocupes. Y claro, y eso obviamente propicia que nos permite analizar, nos puede llevar a profundizar en el desarrollo de la medida de control. Inclusive, como bien decía Emma, ¿no? Oye, acá le estamos diciendo que se invente, claro, pero si yo le doy el contexto del proceso, le doy el contexto del control, del ambiente de control, le digo qué controles estoy utilizando y qué controles, que haga el diagnóstico de los controles existentes, que evalúe y determine la efectividad de estos controles y luego me sugiera controles, pues esos controles podríamos testearlos para ver qué tan efectivos son. Podríamos ver el efecto de mitigación con un control existente, que de repente no es muy eficaz,
Pero si hablamos de otro tipo de control y ese control tiene una mayor efectividad, pues podemos introducirlo en el modelo para que nos arroje finalmente el resultado luego, en este caso, de haber aplicado este efecto de mitigación. Entonces, podemos, de esa forma podemos eh, involucrarnos de una forma mucho más objetiva en el análisis de la exposición al riesgo, sin dejar de lado, por ejemplo, nuestra metodología de nuestra matriz de calor, en la cual movemos celdas, ¿no es cierto? Lo hacemos mucho más objetivo, ya lo hacemos mucho más objetiva la valorización y podemos finalmente representar la exposición del riesgo tomando en cuenta esas pérdidas potenciales, mirando el componente histórico, obviamente, simulando esto para que nos pueda dar una mayor precisión con respecto a este modelo. Entonces, esto es lo que se puede hacer. Estamos viendo, solamente hemos trabajado sobre la base de eventos de pérdida. Ya para la próxima sesión, el día viernes, vamos a trabajar ya no desde la base de eventos de pérdida, sino vamos a simular escenarios de riesgo y vamos a buscar valorizar la exposición al riesgo de un escenario para ver, nuevamente, bajo la misma lógica, vamos a darle ciertos parámetros de impacto, de frecuencia y vamos a simular eventos y vamos a introducir controles, vamos a comparar con respecto a mi apetito al riesgo y vamos a ver si es que esa exposición al riesgo se puede aceptar o se puede tolerar y decidir en función a eso si es que podemos aceptar esta situación de riesgo o finalmente no, porque ya tendremos un parámetro monetario de evaluación finalmente para poder determinar si es que esta situación pues efectivamente podría generarnos una mayor exposición al riesgo. ¿Ok? Pues preguntas, inquietudes, consultas que puedan tener de repente. No, no, Yuri, de mi lado no, de mi lado, esta última parte me ha parecido súper interesante. Quiero, a ver, hacer el ejercicio de simulación. No le he Ajá. escrito todavía a la persona porque estaba atendiendo otra No, 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 llamadita que me tranquila, hicieron, tranquila. pero le voy Ándale. a consultar porque sí quiero, a ver si para el viernes te llego con preguntas de los ejercicios Claro, que pueda claro. hacer, ¿ya? Claro, claro, con todo gusto, con toda confianza, con toda confianza. Mira lo que esto sea una oportunidad para que tú te metas un poquito más a la parte cuantitativa de la metodología de riesgo personal Sí, sí, y sí, dejemos de lado la parte juicio experto, la parte cualitativa y podamos meterle más sí, números claro, aquí para poder representar monetariamente esto y podamos justificar si conviene o no conviene, si vale tomar ese riesgo o no vale tomar ese riesgo. sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Listo, Ya, pues perfecto. Sí, también de nada. acuerdo con eso. Si pueden acceder, pidan, mándenle mensajes al proveedor para que les crean el exceso, le van a mandar seguramente un OTP por teléfono y con eso se loguean y pueden hacer el acceder a la cuenta Plus. Ujú. Ok, Está Listo, bien. pues nada, nos vemos en la próxima sesión. Un fuerte abrazo, Bien. hasta la próxima. Nos muchas vemos. Hasta gracias. Chao, luego. chao. Chao, Chao. chao.